Juan Carlos Mesa Botero, nutricionista, nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Consejo de Redacción. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Claudia, Catalina, Yamil. Buenos días a los televidentes en sus casas también. Hoy todos los niños están muy pendientes y atentos y casi que con sus bolsitas listas para visitar diferentes centros comerciales o en sus unidades o en las calles, pero también están a la expectativa de qué tipo de dulces son los que van a entregar. Pero detrás de cada puerta también hay cifras muy aterradoras donde hablan de los altos porcentajes e índices de obesidad que tenemos en el departamento de Antioquia y a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar? Y para todas las personas que todavía no han comprado dulces, para estos pequeños, ¿qué opciones hay hoy? Bueno, desde el punto de vista de salud y nutrición es difícil poder recomendar dulces que se puedan considerar saludables porque realmente el comercio, todas las dulces y golosinas que encontramos tienen altas cantidades de azúcar y estas altas cantidades de azúcar generalmente tienen implicaciones a nivel de salud a corto, mediano y largo plazo. Uno de los que tú mencionabas a largo plazo es el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, que hace unos años podría considerarse más una enfermedad de los adultos mayores, pero cada vez es más común encontrar niños a edades muy tempranas con niveles muy altos de sobrepeso y obesidad. Digamos que a mediano plazo también implicación a nivel de la salud oral, el tema de la caries dental, todo lo que tiene que ver con enfermedades gastrointestinales, ¿cierto? También son consideraciones y son factores de riesgo asociados al exceso de consumo de azúcar. Y digamos que en el corto plazo, lo que podría ser el día de hoy propiamente, todo lo que tiene que ver con el tema de sobreestimulación de los niños. Sabemos que el exceso de consumo de azúcar también tiene en ellos un efecto en la producción de energía, entonces hace que estén muy detonados, que tengan unas condiciones de riesgo muy alto. Sí, más o menos, es una aplicación de riesgo. De hecho, por ejemplo, es muy común encontrar que el día de mañana los que tienen hijos, cuando van al colegio, pues obviamente es un día muy difícil para los docentes porque tienen tanta cantidad de azúcar y energía los niños en sus cuerpos que son demasiado inquietos, por llamarlo así, en el colegio. Bueno, yo le propongo que revisemos en este momento. Cata nos tiene preparado en nuestro touch algunas herramientas o por lo menos algunos de esos productos, Cata, ¿no? Que sí, de una u otra manera hay que encender las alarmas durante esta época de Halloween. Exacto, y ya lo han hecho también nuestros televidentes. El alarma que hay a esta hora también entre muchos padres de familia, porque es que no es solo el dulce, no es solo la golosina, no es solo el exceso de azúcar, muchos de los elementos en los que los padres de familia tenemos que estar atentos y alertas. Quizás aquí en este touch vamos a encontrar también, y pues si quiere a nuestro doctor, a nuestro nutricionista, lo invitamos aquí para que me acompañe en la pantalla y podamos hablar un poco más de lo que podría ser lo mejor para disfrutar la fecha. Lo que sí es cierto es que es un solo día al año y que los niños también tienen derecho a disfrutar de este día con sus disfraces, que salgan, que se lo gocen y que los padres de familia pues simplemente estemos guiándolos de la mejor manera para que este día no se nos convierta un dolor de cabeza a los papás y un dolor de estómago para los niños. Claro. Entonces, el 17% de los niños en Colombia sufren de obesidad. Aquí tenemos un asunto fundamental y es que no solo por este día, los niños hoy en día están expuestos mucho más a la obesidad también por el sedentarismo. Hablemos un poco de eso, doctor, porque quizás puede ser una manera de activarlos y también que los papás tengamos conciencia de sacarlos al parque, de que hagan actividad física. Estas cifras de obesidad, ¿cómo se están comportando en Colombia? Bueno, lo mencionábamos hace un ratico, realmente el exceso del consumo de dulce lo que genera a largo plazo es un riesgo en el sobrepeso y la obesidad de los niños. No asociado única y exclusivamente al tema del consumo de dulces, en eso hay que ser muy claro, el uso de las pantallas, el sedentarismo, los cambios en el estilo de vida, el comportamiento social y familiar que tienen las familias hoy afectan y generan un factor de riesgo adicional, no solamente alimentario, sino asociado al cambio de comportamientos culturales y familiares. Yo diría que la celebración de Halloween puede servir precisamente para fomentar en esas familias los hábitos y estilos de vida saludables, salir a caminar, entender que la práctica de actividad física es importante para el control del peso y que ese exceso en el consumo de azúcar no sea de por sí un riesgo asociado solamente al tema de sobrepeso y obesidad, sino que de alguna manera convoque a las familias a retomar y realizar prácticas de actividad física y actividades saludables. ¿Qué se hace para combatir? Hoy existen en el medio muchos programas que fomentan la práctica de actividad física, los gimnasios al aire libre, la práctica deportiva, las escuelas populares del deporte, todas las prácticas, las que tiene por ejemplo el INDER, que fomenta todo el tema deportivo en los niños, y obviamente yo creo que hay una invitación importante y es a las familias a retomar y controlar de pronto el uso de pantallas y dispositivos electrónicos que afectan mucho no solo la dinámica familiar, sino la práctica de actividades saludables. Doctor, mire,
mire, para ampliar un poco más esta cifra, de este 17% de niños que sufren de obesidad, el 2% desarrollan diabetes tipo 2 en edades tempranas. ¿Cuáles podrían ser esos signos de alerta en torno a esta enfermedad, la diabetes tipo 2? Bueno, en condiciones de, digamos que cuando ya el niño presente y se diagnostica como tal una diabetes, habría que determinar signos y síntomas asociados de pronto al exceso en el consumo de la sed, a los mareos, a las náuseas, a los vómitos, que normalmente son consecuencias de esos altos niveles de glucosa que circulan por la sangre y que se asocian directamente a la diabetes. No es común, realmente no debería ser común que un niño de edades tempranas presentara una diabetes tipo 2 y requiriera un tratamiento médico. Sin embargo, lo que mencionábamos ahorita, los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos, a la falta de actividad física, al uso de dispositivos electrónicos, al exceso en el consumo de alimentos, no solamente dulces, sino en general todo lo que son alimentos con altas concentraciones de azúcar y de carbohidratos, condicionan y generan un factor de riesgo en las familias. Atentos los papás, porque estos son los productos de consumo moderado y productos que podríamos quizás fomentar. Ojalá que muchas de esas personas que le entreguen hoy a los niños ese dulce pues sea más direccionado a algo un poco más saludable. Entonces, productos de consumo moderado, los bombones, las chupetas, las chocolatinas y ojo con esto, los confites duros y masticables. Abrimos esta emisión contándoles sobre un caso que sucedió en el Atlántico de una niña de 3 años que infortunadamente muere de asfixia mecánica porque uno de estos confites duros se le quedó en la garganta y la niña murió. Entonces, el primer llamado fundamental a esto, pues no solo por el azúcar, sino quizás por esos confites también que pueden generar un atragantamiento de los niños. Broncoaspiración. Una broncoaspiración. Correcto. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con dulces y golosinas tiene altas cantidades de azúcar, ¿cierto? Todo lo que son bombones, chupetas, golosinas en general, chocolatinas, tiene altas concentraciones de azúcar en empaques muy pequeños, que es ahí donde radica el problema. Es que Halloween es un solo día. Si nosotros o los que son padres de familia salimos con nuestros niños a pedir dulces, pudiéramos distribuir la cantidad de dulces que recogen el día en el año completo hasta el próximo Halloween, seguramente no tendríamos un factor de riesgo. Pero lo que pasa es en las casas es que los niños recogen el dulce hoy y casi que todos los dulces terminan consumiendo en muy corto periodo de tiempo. Y súmale a eso el riesgo de broncoaspiración con bombones o confites duros que puede generar también un factor de riesgo adicional en los niños. Entonces, como recomendación, antes de ampliar este tema hacia uno que nos tiene a los papás de pelo parado, como se dice popularmente, y es el de las drogas, que podrían tener estos elementos, estos dulces podrían venir con sustancias alucinógenas. Ya vamos a ampliar de esto. Digamos que aquí, como productos inocentes, entre comillas, podemos entonces dar y promocionar hoy más esa entrega a los niños de galletas, de yogures, ojo pues con las gaseosas que aquí digamos que no son tan inocentes, no las catalogaríamos como dentro de este fragmento, pero pues si son gaseosas cero de pronto, ya usted me dirá, y los jugos de frutas, las frutas también de pronto con algo de chocolate o de pronto con leche condensada. Podría ser un poquito, sobre todo porque igual va a estar inmerso el consumo de frutas. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional y digamos que siendo un poco imaginativos, lo ideal sería que algunas personas de pronto del comercio y eso que acostumbran entregar dulces en días como hoy pudieran hacer, digamos que desde el plano de lo ideal, en lugar de comprar tantas bolsas de dulces, compraran, no sé, canastas de frutas y pudieran repartir. Eso sabemos que es difícil, pero sería una práctica ideal desde el punto de vista de fomento de hábitos y estilos de vida saludable. No existe como tal una recomendación directa de no consumir dulces, claramente es una recomendación importante, pero sí es preferible entregar una galleta, un helado, quizá un jugo a un niño que pueda ayudar a que el exceso de dulce no sea tan alto. Juan Carlos, perdón Cata, ¿y la posibilidad de darles dulces al 70, chocolates al 70, al 80%? A ver si le van quitando el gustico al chocolate. Bueno, hoy en el mercado es muy común encontrar dulces que vienen con una reducción importante de azúcar. De hecho, es muy común encontrar ya en muchos lugares helados bajos en azúcar, helados bajos en grasa. Serían unas mejores recomendaciones, ¿cierto? También por un tema normativo, muchas de las empresas de alimentos han venido restringiendo los aportes de azúcar y sería una mejor opción, sobre todo en el exceso de azúcar o de grasas que tienen algunos de los dulces que consumimos. Finalmente, doctor, esta es como el meollo del asunto y para redondear este tema, ojo con los dulces que parecen ser de esos que comúnmente se comercializan, pero que sus nombres están claramente alterados. Miren aquí como los famosos quipitos y vamos a hablar del nombre puntualmente como para que nos sirva también de demostración. Lo que llaman quipitos normalmente, miren que aquí no se llama quipitos, se llama tripitos.
Ojo que esta alteración de los productos que comúnmente conocemos tienen algo extraño, y ese algo extraño son nada más y nada menos que productos alucinógenos, cuando usualmente son dulces a los que se les interviene con cannabis, cannabinoides. Y este que generalmente también lo conocemos como trolli, los dulces normalmente que son gomas, a este le falta la O, para que ustedes estén muy atentos. Son esos dos principales dulces que parecieran como los usuales, que le entregan a uno el empaque y es muy parecido, pero que viene con cannabis. Eso tiene un riesgo de intoxicación altísima para los menores. ¿Qué puede pasar en estos casos, Bueno, doctor? lo primero es que desde el punto de vista de salud, que un niño consuma alimentos, si podemos llamarlos alimentos, que tienen dentro de su composición química sustancias psicoactivas, ya de por sí es un riesgo, no solamente para el inicio de consumo de sustancias, sino para una intoxicación propiamente por sustancias alucinógenas. Yo sé que en varios momentos del año se han tratado ese tipo de temas, porque lo que complica esta situación es que los alimentos en sus artes gráficas, los empaques que se utilizan para poderlos comercializar, son muy similares a los productos comerciales a base de azúcar. Entonces son parecidas a las gomas, son parecidos a productos como los que tú nos estás mostrando, que básicamente lo que hacen es confundir no solamente a las familias, sino también a los niños, y ellos inocentemente los consumen y generan en ellos el efecto contrario, que es no generar consumo, sino generar incluso que puedan iniciar el consumo de sustancias a partir de estos. Es difícil controlarlos porque físicamente no se diferencian mucho en sus artes gráficas, en los empaques que tienen, pero claramente desde el punto de vista de salud los padres tienen que revisar muy bien, no solamente cuando ellos los consumen, sino cuando se los suministran, tanto en colegios como en los días de hoy que están en las calles con ellos. Y en lo posible la recomendación también que sean productos, ojalá en sus empaques originales, que no estén adulterados quizás con otros elementos que se les puedan aplicar. Doctor, muchísimas gracias por haber asistido al Consejo de Redacción, un tema fundamental del cual los padres de familia están muy atentos. Lo importante es disfrutar de esta fecha con felicidad, alegría, pero también con mucha atención y precaución.